creyendo juntos por lo que Dios ha prometido. Así que yo venceré. Digámosle al Señor en todo tiempo: yo venceré, porque en Él somos más que vencedores. Así que hoy queremos seguir, ¿verdad?, con este tema de la oración. Hablábamos hace poquito acerca de lo que es el vivir en oración, y hoy queremos compartir este tema acerca de lo que son los resultados de la oración y cómo alcanzarlos, ¿no? Porque es muy importante que aprendamos algo, que cuando oramos lo hacemos trayendo, provocando una respuesta, un mover, un resultado de parte de Dios sobre nuestra vida. Yo soy de los que creo que la oración no es un método de supervivencia de un hijo de Dios. La oración es una herramienta, es un fundamento para alcanzar y ver las promesas de Dios sobre nuestra vida. Cada vez que usted ore, usted debe tener la plena convicción que usted no lo hace para sobrevivir sobre determinados momentos, sino que usted lo hace porque es el lenguaje del reino, porque es el lenguaje del Padre con el Hijo y del Hijo con el Padre, para alcanzar y ver las cosas que Dios ha prometido y que Dios dijo que iba a hacer a favor de nuestra vida. Y yo, cuando oraba y le preguntaba al Señor, el Señor me daba esta palabra que hoy la llevamos a adoración, y comencé a escribir allí, porque eran unas preguntas, ¿verdad?, a Dios, pero a medida que preguntaba, Él me daba las respuestas a través de esta adoración, y comencé a plasmarla. Porque a veces uno pregunta, bueno, ¿cuándo va a pasar todo esto? ¿Qué va a pasar todo esto? Señor, esto duele. Entonces, hay muchas preguntas en nuestra vida. Nosotros tenemos muchas preguntas a veces que le hacemos al Señor, pero el Señor nos responde. Y allí comencé a escribirla y comencé a decirle, bueno, Señor, aun cuando no entiendo nada, aun cuando no pasa lo que espero, aun cuando creo que es muy tarde, has tardado mucho para la respuesta, pero el Señor allí consolaba nuestro corazón y decía: no tengas miedo en el tiempo de la aflicción, yo voy a vencer en medio del dolor. Y allí salió esta hermosa adoración que hoy tenemos, pero fue resultado de un tiempo de oración, fue el resultado de un tiempo de intimidad con el Señor. Y allí en medio de esos tiempos es donde Dios trae esa palabra que te sostiene, esa palabra que te afirma, esa palabra que te llena y que te proporciona la fe, te proporciona la fuerza que necesitas en ese momento. Entonces el Señor hablaba en mi vida y me decía, la oración no es un método, la oración no es un instrumento, la oración es un fundamento que se aplica para traer un resultado, para traer un mover, para traer algo visible, algo tangible, algo que podamos ver en un tiempo, algo que podamos experimentar en un tiempo. Y allí aprendemos, cuando entendemos lo que es la oración. Y hay muchos conceptos, podemos conceptualizar la oración, pero la oración no se conceptualiza, la oración se vive bajo un resultado. Cuando tú entras en comunión con el Señor y estás en comunión constante, allí tú experimentas lo que verdaderamente significa la oración. Y la oración es un fundamento, nada puede sostenerse sin oración. Nadie puede sostenerse si no ora. Nadie puede prevalecer si no ora. Nadie puede cambiar si no ora. Nadie puede lograr, alcanzar. Nadie puede vencer si no ora. Y allí
podrá ver los resultados de acuerdo a su vida de oración, de acuerdo a lo que aplica en medio de lo que significa este fundamento de oración. Y quiero leer en Mateo capítulo 21, que es el texto clave. Hemos venido leyéndolo a lo largo de este tiempo. Y dice en Mateo 21, 22: y todo lo que pidiereis en oración, creyendo, lo recibiréis. El Señor solamente nos pide creer. Si quieres ver algo, solamente cree. Si quieres recibir algo, cree. Y lo vas a recibir. Ahora, allí hay determinantes en nuestra vida de poder ver lo que Dios ha prometido. Y allí es donde nosotros debemos detenernos en medio de la oración y poder decirle al Señor: Señor, yo quiero orar con la actitud correcta, yo quiero orar con la disposición correcta, yo quiero orar con la revelación correcta, yo quiero orar entendiendo bajo un propósito claro acerca de lo que estoy haciendo cuando me encuentro contigo. ¿Sabe? Cuando vamos a la presencia del Señor, todo se tiene que parar. Alguien decía por allí: todo está cerrado menos el cielo. Ahora cuando todo está cerrado, es donde el tiempo con Dios debe ser un tiempo genuino, real, un tiempo donde lo entregas todo, un tiempo donde solamente no es creer como opción, sino creer como fundamento. Y las cosas no salen como yo espero, no veo lo que estoy pidiendo, aún no veo lo que estoy esperando, pero aún así tú sigues creyendo y eso te fundamenta, y eso allí se convierte en la antesala a lo que Dios te quiere dar, porque allí Él nos habla acerca de pedir en oración, creyendo, lo vamos a recibir. Entonces yo voy a la presencia de Dios creyendo que lo voy a recibir, pero no puedo determinar el tiempo de esa respuesta. El tiempo de ese resultado no lo determino con el tamaño de mi creencia, lo determino es con la actitud en la cual yo creo. ¿Qué me quiere decir con esto, pastor? ¿Sabe qué le quiero decir en esta mañana? Que usted tiene que creer, vea o no vea lo que está esperando. Esa es la actitud correcta cuando tú entras en oración. Señor Jesús le dijo al Padre: Padre, pasa de mí esta copa, no sea como yo quiero, sino como tú quieras, que se haga tu voluntad, más no la mía. ¿Qué le estaba diciendo? Como yo creo, no, sino como tú lo has determinado. ¿Y qué pasó? Vino el Señor y terminó lo que había diseñado para su Hijo Jesús en la cruz del Calvario, y luego resucitó. Pero el Señor Jesús, cuando oraba, lo oraba con una actitud fundamentada y veía los resultados de esa intimidad. Y es lo que usted y yo debemos aplicar en este tiempo. Nosotros debemos seguir orando, veamos o no veamos los resultados. El día de ayer, ¿verdad?, mucha gente se quedó en casa porque quisimos cuidarlos allí. Pero eso no determina que Dios esté con nosotros. Eso no determina que Dios nos va a bendecir. Dios te va a bendecir porque Él es fiel. Dios te va a bendecir porque Él te ama. Dios te va a bendecir porque Él lo ha prometido. Dios te va a dar lo que estás esperando porque Él cumple lo que promete. Pero debes estar fundamentado en quién crees y a quién le oras. Debes estar fundamentado con una actitud correcta, con una actitud diferente, con una actitud. Y no se trata de positividad, no se trata de negatividad, se trata de convicción.
se trata de firmeza, se trata de fe genuina, se trata de experimentar y vivir, porque no es igual que a usted se lo digan a que usted lo viva. Y usted dice, wow, sí, pero cuando usted lo vive es completamente diferente. Alguien dice, bueno, yo estuve orando y el Señor me tocó y el Señor me sanó y el Señor sentí la presencia de Dios, y usted dice, bueno, wow, qué maravilloso es. Pero cuando usted lo vive, usted dice, oh, eso es inexplicable. Y la presencia de Dios no está para hablarla, la presencia de Dios está para vivirla, experimentarla, provocarla, traerla. En oración, en intimidad, en búsqueda. Y hay convicciones en nuestra vida, hay actitudes en nuestra vida que debemos comenzar a aplicar en medio de este tiempo y en medio de los tiempos que están por venir. Uno lee cada cosa en los medios de comunicación y uno lee muchas cosas, informaciones, pero a veces de tanto leer eso ocasiona muchas cosas en nuestra mente. Si no tenemos la actitud correcta en oración, puede provocar ansiedad, puede provocar miedo, puede provocar duda. Pero cuando estamos anclados en intimidad con Dios, cuando estamos anclados en la oración, no hay tormenta que azote la barca, y si la azota, Jesús está allí para calmar la tormenta. Uno lee en los medios de comunicación cosas tremendas. Ya para el año 2021 dicen que va a venir algo, una catástrofe peor. Y yo digo, wow, el mundo con sus miedos. Pero vengan los que vengan, nosotros estamos anclados en la roca que es Jesús, y en Él nosotros vamos a vencer. Él es nuestra roca, Él es nuestra fortaleza, Él es nuestro refugio. Él es el diseñador de tu victoria. Y debemos aprender, iglesia, a vivir así. Hoy estamos viviendo un tiempo extraño. Hoy le pedimos a la iglesia que no venga. Eso nadie pensaba que iba a pasar. Decirle a la gente, quédese en casa, no vaya a la iglesia. Nadie pensaba eso, ni en su más mínimo pensamiento. Hoy sucede. Pero allí nosotros debemos aprender algo, que todos los tiempos que vivamos deben llevarnos a encontrarnos con Dios. Todas las cosas que vivamos, el fin debe ser llevarnos y mantenernos con Dios. Porque no nos sirve. Es como el que llora porque peca, pero no se arrepiente. Es el que llora porque pecó, pero después sigue pecando y sigue llorando. Y el verdadero arrepentimiento no es de lágrima, el verdadero arrepentimiento es de renuncia. Usted, cuando se arrepiente de verdad, usted deja de hacer, usted renuncia a seguir haciendo lo que antes hacía. Ese es el verdadero arrepentimiento, y se aparta. Y eso viene como resultado de una vida en oración. Usted no toma decisiones porque usted es bueno. Usted no toma decisiones porque usted es sabio. Usted no toma decisiones porque usted está superdotado. Usted toma decisiones, o buenas decisiones, porque usted está anclado en la roca que es Cristo, a través del lenguaje del reino, que es la oración. Y mientras más ores, mejores decisiones vas a tomar. Y mientras más intimes con el Señor, mejores pensamientos vas a tener. Él no tiene límites. A mayor demanda en presencia, mayor revelación y bendición vendrá a tu vida. Mayor demanda de presencia en tu vida, mayor sabiduría para la toma de decisiones. Por eso es que todo lo que nosotros hacemos debe estar pesado dentro de la presencia de Dios. Señor, quiero tomar esta decisión, pero ayúdame, enséñame a ver. Enséñame a tomar la decisión correcta. Dime si te agrada, dime si no te agrada. Te lo entrego completamente. Hay propósitos en nuestra vida
que no se cumplen porque no se lo entregamos a Dios. Aun cuando se lo presentamos, una cosa es presentársela a Dios y otra cosa es entregársela a Dios. Y hasta que tú no entregues, tú no recibes. Y nosotros estamos llamados a vivir una vida de entrega a Dios, de renuncia a cosas que nos alejan de Dios, de renuncia a cosas que no nos dejan crecer y avanzar en medio de los tiempos que podamos vivir mientras Cristo venga por nosotros. Y quiero compartirle con ustedes 3 aspectos importantes acerca de una vida de oración, acerca de ver los resultados o cómo producir los resultados o de dónde vienen los resultados de la oración a Dios. Y hoy quiero comenzar con este primer aspecto que la iglesia debe entender. Y cuando hablo iglesia, le estoy hablando a usted que está en casa, que usted puede decir hoy: oye, quiero ir a la iglesia. Oye, tengo 3 meses que no voy a la iglesia. Tengo 2 meses que no voy a la iglesia. Quiero abrazar a mi hermano, a mi hermana que no veo hace 2 meses. Quiero saludar al pastor, quiero saludar a los líderes, quiero saludar a los adoradores. Porque nos encontramos, nos hace falta, es parte de nuestra vida, era parte de nuestra rutina, era parte de nuestro desarrollo. Sabíamos que los domingos veníamos y debíamos venir a la iglesia. A lo mejor no lo valoramos como ahora. Nos damos cuenta que es necesario, mientras estemos en esta tierra, congregarnos. Esto tiene que enseñarte a valorar los tiempos de reuniones con tu hermano, con tu familia, con tus hijos. Y esto nos deja una enseñanza. Pero así como nos deja una enseñanza, nos imparte una profunda demanda como iglesia, como pueblo, como hijos de Dios. Y yo creo y espero que cuando vengamos a este lugar próximamente, usted valore el tiempo en este lugar. Usted valore lo hermoso de poder llegar aquí, saludar a su hermano, de hablar. Yo cada vez que estoy en este lugar y terminamos acá el servicio vía internet, el servicio por radio y televisión, y recorro el pasillo, o antes de comenzarlo recorro los pasillos, siempre escucho la voz de los niños. Escucho la voz de los niños abajo. Y uno decía: ¡ay, se gritan mucho esos muchachos! Pero ¿cómo hacen falta cuando no están esos gritos? ¿Cómo hacen falta? Caminamos por los pasillos y extrañamos a aquella gente que bajaba la escalera, subía la escalera, los servidores, los hermanos. Extrañamos a la gente hasta que ayudábamos a subir. Hoy nos hace falta porque hoy no valoré ayudar a aquel que no podía subir. Y partiendo de ahí debemos valorar. Jesús valoraba el tiempo con el Padre. Jesús valoraba la comunión con Dios. Dice que subía al monte a orar, se apartaba. Era un tiempo especial, era un tiempo de consagración. No era un tiempo donde Jesús, allá te llaman, entonces, bueno, después sigo, Padre, contigo. Entonces, no, era un tiempo exclusivo con Dios. Era un tiempo donde se valoraba ese momento, se valoraba ese encuentro. Jesús valoraba el encuentro con el Padre y allí pasaba horas. Por eso le decía a sus discípulos: ni una hora has podido velar y orar. Era porque él pasaba más de una hora, pero él le pedía solamente una hora. No han podido ni siquiera una hora. Y allí es donde nosotros debemos pensar: ¿cuánto tiempo y con qué actitud le estoy entregando a Dios una vida de oración?
Es una reflexión que debemos hacernos y debemos hacer todos en casa. Y que cuando nos encontremos acá como iglesia, nosotros podamos ver y podamos saber nuevamente lo privilegiado que somos en medio de cualquier lugar, o en cualquier lugar y en medio de cualquier tiempo. Iglesia, nosotros como cuerpo debemos ser uno. En casa debemos estar orando los unos por los otros, debemos enviarnos mensajes, debemos preocuparnos los unos por los otros. A lo mejor no nos podemos visitar porque alguien puede ser que esté en una condición o esté en otra. Pero sí, usted puede seguir orando por su hermano, seguir orando por su autoridad, seguir orando por la gente, porque Dios quiere que nosotros aprendamos a vivir bajo esa demanda en nuestra vida. Hechos capítulo 12, versículo 5. Había comenzado a haber una serie de acontecimientos allí. Jacobo muerto y Pedro encarcelado. Así que Pedro estaba custodiado en la cárcel, pero la iglesia hacía sin cesar oración a Dios por él. Pedro estaba encarcelado, Jacobo había muerto, había una revuelta. Hoy en día hay medidas, hay provisiones, hay prevenciones que se han tomado en todo el mundo, que ha afectado a la iglesia. Independientemente del tamaño, de la magnitud, de lo que creamos, de lo que no creemos que es así, pero es el resultado. Allí estaba Pedro encarcelado. Hoy nosotros estamos confinados en casa. No podemos reunirnos en masa. Hay una situación, hay algo que no, pero ¿por qué? Pero la iglesia entendía. La iglesia era entendida, porque la iglesia no se distraía, porque la iglesia no se rendía o no se rindió. Pedro estaba encarcelado, habían situaciones manifiestas allí. Pero ¿qué hizo la iglesia? La iglesia oraba sin cesar. ¿Usted sabe lo que es orar sin cesar? La iglesia no paraba de orar. La iglesia no solamente se reunía los martes allá. La iglesia siempre estaba orando. La iglesia no solamente hacía ayunos por día, la iglesia estaba ayunando. Había una oración continua, una oración que no cesaba a Dios. La iglesia oraba por Pedro, clamaba, intercedía. Y hoy nosotros debemos orar para que nosotros podamos tener una revelación de lo que Dios nos está llamando a hacer como iglesia. Y cuando hablo de iglesia, hablo de usted y de mí. No hablo de las cuatro paredes. Las cuatro paredes no pueden moverse, no pueden ir a ningún lado. Pero la iglesia que Dios está llamando y la iglesia que Dios está preparando es a usted. La iglesia que Dios quiere que se prepare eres tú. La iglesia que Dios le encanta escuchar es aquella que ora sin cesar ante las circunstancias que puedan estar viviendo. Y tú vas a ver resultados cuando tienes una vida de oración que no cesa. Porque después de recibir lo que esperas, tú sigues orando. Y debes seguir orando. Una vez que los solteros se casan y reciben a su esposa, siguen orando por su esposa.
por la que Dios le dio. Y siguen orando juntos, siguen intercediendo, siguen clamando. Ahora son una sola carne. Hay más poder allí manifiesto, en el poder del acuerdo. Así tiene que ser la iglesia. La iglesia recibe la bendición, la iglesia recibe la visión, la iglesia recibe la revelación y tiene que seguir orando. La iglesia alcanza la victoria y tiene que seguir orando. ¿Sabe? Nosotros salimos a la avenida principal porque yo le decía al Señor, bueno Señor, ¿qué hacemos ahora? No podemos estar todos juntos, pero ¿qué hacemos? Queremos seguir bendiciendo a la gente afuera, queremos seguir mostrándole a la gente el amor de Jesús. Y el Señor permitió encontrarnos allá, bendecir a la gente, compartir con la gente un café, compartir hasta con las autoridades un café, con el cuerpo de policías un café esa mañana, y hablarle a Jesús, y hablarle de Jesús a la gente. Y sabe, el Señor me dijo, esa es la iglesia. La iglesia es la que va, la que muestra, la que enseña, la que ama, la que no cesa en orar, pero tampoco cesa en amar, en seguir dando, en seguir bendiciendo, en seguir sirviendo. Y nosotros debemos entender que debemos seguir orando como iglesia sin cesar en casa, porque vamos a lograr estar juntos nuevamente. Vamos a lograr seguir bendiciendo a este pueblo nuevamente. Pero eso no se logra queriendo ni anhelando, eso se logra orando sin cesar. Pedro estaba preso, el propósito no se detenía porque la iglesia estaba orando. Y sabía que cuando una iglesia ora, van a suceder cosas. Cuando una iglesia ora, viene la revelación. Nosotros hemos experimentado cosas este tiempo sobrenaturales. Alguien vino por allí y me dice, pastor, afuera está un hombre buscándolo. Yo dije, wow, será por ahí. Y atiendo, la persona que estaba allí habló conmigo, pidió oración por una circunstancia allí que se estaba viviendo, y luego pudo compartir. Cuando estaba allí afuera sentía algo en medio de la oración que lo impulsaba a entrar a la iglesia. Esa es la presencia de Dios. Gente que cuando estábamos orando allá en la avenida principal, llegábamos y le decía, pasa el negocio, vaya, compre. No, yo no vengo a comprar, yo vengo a que oren por mí. Gente se nos acercaba y nos decía, pastor, yo siento algo, como algo que recorre mi cuerpo, no aguanto. Eso es Dios manifestándose en la vida de la gente a través de su iglesia, a través de su pueblo. Y el pueblo no puede detener, el pueblo no puede cesar en la oración por este pueblo, por este país, por las autoridades. No podemos cesar, debemos seguir orando. Señor, toma el control de este país, toma el control de esta nación. Sí, los pronósticos no nos favorecen, pero no vivimos de pronósticos, vivimos de revelación y vivimos de promesas de Dios. Porque Dios no puede negarse a sí mismo. Él no se niega a sí mismo. Lo que Él dijo que va a hacer, lo va a hacer. Y alguien puede preguntarse, ¿por qué entonces pasan tantas cosas? Esa no es la pregunta. ¿Qué estoy haciendo yo para revertir lo que pasa? Es la pregunta. ¿Qué debo hacer yo para revertir todo aquello que ha representado una puerta para que la calamidad llegue a algún lugar? Mire, la gente declara cosas esenciales en todo el mundo, pero para muchos la iglesia no es esencial. Dios no es esencial para muchos. Y mientras
se viva de esa forma, estamos viviendo equivocadamente. Si Dios no es esencial, entonces ¿qué es esencial? Si este tiempo te ha enseñado a ti y me ha enseñado a mí que nada en esta vida está por encima de Dios. Todo ha cesado, todo el mundo le correspondió cesar. A los músicos en los conciertos, a los adoradores en las agendas, a los grandes empresarios en sus empresas, a los grandes comerciantes en sus negocios. No es el mismo nivel de ganancia que antes. Les tocó, les correspondió saber y entender que no es por la fuerza de ellos, sino que necesitan a alguien más grande que lo que tienen y que lo que viven, y se llama Jesucristo. Y allí es donde la iglesia debe entender que necesitamos a Jesús en nuestra vida por completo. No podemos cesar. La iglesia debe unirse en oración. Esto no consta de una visión suprema, única, exclusiva. Esto consta del amor de Jesús como iglesia. De que podamos entender que necesitamos unirnos en oración. La iglesia unida. Ya no son los pastores, o ya no es el pastor, ahora son los pastores que necesitamos unirnos de verdad en oración. Ya se acabó la exclusividad. Cesó la exclusividad también. Porque debemos entender que sin Dios nada tiene sentido. Si Dios no es tu prioridad, estás perdido. Si la oración no es tu alimento, te vas a morir de hambre. Si la oración no es tu necesidad primera, ni siquiera básica, primera, primordial, no estás entendiendo nada y vas a ver la calamidad tocar la puerta de tu casa. Pero cuando la iglesia entiende y comienza a orar con persistencia, con perseverancia, sin cesar, escúcheme, comienza a recibir los medios y las herramientas, los fundamentos necesarios para prevalecer en medio de cualquier momento de nuestra vida. Esto va a cesar. Incluso ya comenzaron países a cesar. El tiempo de cuarentena, el tiempo de confinamiento, ya pasaron etapas. Ya se están congregando, las iglesias han abierto. Países donde el aborto y el matrimonio de igualdad de género se activaron. Pero entendieron que la iglesia es una necesidad. Y han permitido. Que la iglesia vuelva a reunirse con métodos, con cosas, con recomendaciones, con previsiones, pero entendieron que la iglesia es importante. Y la iglesia debe orar para que las vendas se caigan en los gobernantes, en las autoridades, en la gente. Debemos orar con respeto, pero sin renunciar a lo que nos toca hacer como iglesia. Orar. Orar para que entendamos y entiendan que Dios, necesitamos a Dios para salir adelante en todas las áreas de nuestra vida. Orar para que entendamos que lo primero es la iglesia, lo primero es la presencia de Dios, lo primero es el venir al lugar donde juntos adoramos. No, la iglesia no es una opción de vida o un pasatiempo.
La iglesia es la primera necesidad en nuestra vida y debemos entenderlo. Alguien puede decir, bueno, pero es que yo oro, porque siempre el legalista siempre tiene una respuesta para algo. Pero yo he entendido siempre que el congregarnos en nuestra vida diaria es una necesidad. Y si tú no lo entiendes, estás pecando, porque la palabra lo dice claramente. Porque a veces queremos obedecer una palabra, pero no cumplimos la otra. Entonces la Biblia dice que no podemos dejar de congregarnos como muchos tienen por costumbre. Y alguien puede decir, bueno, ¿y por qué no se congregan entonces? Yo no caigo con ese tipo de cosas. A mí, mientras no me hagan o me provoquen en renunciar la fe, no hay problema. Ahora, el día que me digan a mi renuncia a Cristo y niégalo, ya es otra cosa. Pero el tiempo venidero, los tiempos venideros ahora son tiempos de valorizar y ordenar nuestra vida. No, yo no voy a la iglesia este domingo porque tengo muchas cosas que hacer. Voy el otro. Escúcheme, entienda. Y si usted no entiende, es porque su nivel de oración está bajito. Su tiempo de prioridades está bajito. Usted no ha entendido la prioridad en su vida. Y alguien puede decir, el pastor lo que quiere es que no se dejen de diezmar. Yo no le estoy diciendo a usted eso. Cada quien sabe lo que le corresponde hacer para Dios. Pero lo que sí le exhorto es que usted ordene las prioridades en su vida en Dios, como iglesia, como hijo de Dios. Y allí comenzaremos a ver los resultados que tanto hemos estado esperando. ¿Queremos ver resultados? Apliquemos nuevos estrategias, o no nuevas estrategias, apliquemos estrategias mejores. Porque la única estrategia para usted prevalecer en este sistema llamado mundo es la oración. Porque aun cuando estamos en este sistema, nosotros no somos de este sistema. Aun cuando usted camina, trabaja en usted no es de aquí, usted está prestado. Usted está en un ensayo en la iglesia de lo que usted va a hacer allá por la eternidad, porque allá va a adorar por la eternidad. Allá no hay televisión, allá no hay juegos, allá no hay fútbol, allá no hay negocios, allá no hay dolor, allá no hay enfermedad. Allí vamos a reinar con el Señor. Seremos sus sacerdotes. Entonces a usted le toca ensayar aquí. Ahora, si usted se cansa de venir a la iglesia y si usted se cansa de orar, eso es un problema. Si usted se cansa de adorar, eso es un problema. Porque usted no va a hacer otra cosa allá en el cielo cuando Cristo venga por usted que adorar. Así que debemos aprender como pueblo a perseverar en la oración para así ver los resultados de la misma. Segundo, hay oraciones que son respaldadas. Una oración que es respaldada. Y usted dice, pero pastor, es que siempre va a ser respaldada la oración. No, hay oraciones que Dios las escucha, pero no las atiende. Señor, mira, manda un rayo a este o a aquel. Dice, es una oración. Sí, pero es una oración de juicio. Es una oración de maldad. Señor, mira que atropellen a este o a aquel. Estoy orando al Señor por un propósito diabólico. Pero hay oraciones que Dios respalda. Pero esas oraciones tienen mucho, pero mucho que ver con la actitud, con la necesidad
tiene que ver con tu prioridad, pero sobre todo tiene que ver con tu crecimiento. Tienen que ver con tu propósito, tienen que ver con el desarrollo de tu destino profético. Tú tienes un destino, yo tengo un destino. Alguien dice, a ver, pero ¿por qué profético? Bueno, quítale lo profético pues, pero tienes un destino. Hay gente que se enreda con eso, lo profético. Yo tengo un destino, yo tengo un propósito en esta tierra. El día que se cumpla el propósito en esta tierra, es mejor que Cristo venga, que Cristo nos llame y nos vayamos con Él. Y así es. Pero hay oraciones que son respaldadas bajo un destino y bajo un propósito de vida. Y es allí donde en medio de la oración tú tienes que descifrar que si lo que estás pidiendo está bajo un destino y un propósito en Dios en tu vida. Porque a veces tú pides y pides y no ves la respuesta. Es porque se te olvidó pesar y medir si eso que estás necesitando está enmarcado dentro de tu destino y tu propósito en Dios. La oración que Dios respalda es aquella que está alineada a su destino en tu vida. La oración que Dios responde es aquella que está bajo su propósito en tu vida. Por eso es que tienes que orar con entendimiento, por eso es que tienes que orar con revelación, por eso es que tienes que orar con perseverancia, pero sobre todo con una actitud correcta para poder descifrar lo que Dios quiere y va a hacer en ti. Primera de Reyes, capítulo 9, versículo 3. Salomón, cuando Dios le dice que pida algo, ¿usted sabe qué fue lo que primero pidió Salomón? O lo que pidió Salomón. Pidió sabiduría, pudiendo pedir otras cosas. Si hoy Dios te preguntara, pídeme lo que quieras, ¿qué pidieses tú? Dice usted que no pidiese. Pues que puedes pedir muchas cosas, porque la presencia del Señor está a libre acceso. Podemos entrar las veces que queramos, cuando queramos, y estarnos los que queramos, o quedarnos lo que queramos. Pero yo te pregunto hoy, ¿qué pedirías hoy si Dios te dijera, pide, ¿qué quieres que te dé? A Salomón se le otorgó esa bendición, y lo primero que dijo, Señor, dame sabiduría. Porque él sabía que la sabiduría está enmarcada dentro del propósito de Dios en tu vida. Por eso cuando Dios te diga, pide lo que quieras, tú tienes que pedir de acuerdo a los principios y a los preceptos que Dios ha establecido en la palabra, para que tú recibas bajo el propósito de Dios en tu vida. Y lo primero que tienes que pedir es el principio del agradecimiento y de la dependencia. Señor, que nada de lo que venga a mi vida me aparte de ti. Que nada, y alguien puede decir, bueno, pero es que lo que Dios da nunca lo da para que tú te apartes. Ya va. Job lo tenía todo. Job era próspero. Job era recto, Job era temeroso, pero Dios le permitió un tiempo de aflicción. ¿Para qué? Para traerle una enseñanza a su vida. Y hoy nosotros debemos aprender que debemos pedir bajo los principios establecidos en la palabra. Señor, dame entendimiento. Señor, ayúdame a serte fiel bajo el principio de la fidelidad. Pide bajo el principio de la fidelidad. Pide bajo el principio de la obediencia. Pide bajo el principio de la dependencia, y tú vas a ver cosas grandes en tu vida. Y le dijo Jehová, yo he oído tu oración y tu ruego que has hecho en mi presencia.
Yo he santificado esta casa que tú has edificado para poner mi nombre en ella para siempre. Y en ella estarán mis ojos y mi corazón todos los días. Salomón pedía y oraba bajo los principios que a Dios le agradaban. Por eso el Señor le dijo: todos los días voy a estar contigo y todos los días estaré en casa. Todos los días voy a estar en las puertas de tu casa y dentro de tu casa. Porque se pidió bajo un principio y tú tienes que pedir bajo principios. Tú tienes que orar bajo principios. Si nosotros queremos cambiar este país y esta nación, debemos orar bajo el principio de la santidad. Debemos orar bajo el principio de la transparencia. Señor, ayúdame a ser fiel. Ayúdame a no contaminarme cuando la prueba o la tentación venga. Padre, enséñame, ayúdame. Y si me tocase gobernar este país o este pueblo, Señor, yo lo gobernaría bajo la santidad y la obediencia. ¿Sabe qué hace Dios? Responde. Y alguien puede decir: bueno, la política no, es un ejemplo. Pero estás pidiendo bajo un principio. De pacto de obediencia, enmarcado en el destino y en el propósito de Dios sobre tu vida. La oración que es respaldada es la oración que se hace bajo un principio conforme al propósito diseñado por Dios. Esa es la oración que respalda. Y usted va a la presencia y dice: Señor, yo te pido, Padre, que me ayudes a serte fiel cuando la bendición venga. Me ayudes a obedecerte en la prueba y en la salida de la prueba. Que yo pueda rendirte y seguirte creyendo aún cuando pareciese que no te estás moviendo a mi favor. Estás pidiendo bajo el principio de la fe. Y Dios sabe que bajo ese principio Él responde, porque Él no se puede negar. Él lo que dijo lo va a cumplir. Él lo que dijo lo va a hacer. Y lo hace porque Él es fiel. Lo hace porque Él así lo ha prometido. Y así lo va a cumplir. Así lo va a hacer. Pero nunca dejes en la oración a Dios, o nunca pidas sin esos principios enmarcados en el propósito de Dios. Yo recuerdo cuando fuimos la primera vez a visitar a la familia de mi esposa de Ecuador. Yo oré a Dios y luego conversé con mi autoridad, que era mi padre espiritual, el apóstol. Y le dije: yo voy a viajar, tengo la plena convicción que voy a regresar, porque yo tengo fe que Dios nos va a bendecir. Y nuestra bendición está aquí, en Venezuela. Y viajamos. Pero mi oración siempre era: Señor, yo quiero obedecerte, yo quiero escuchar tu voz. Ayúdame, 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 ayúdame. Y siempre recuerdo que la primera vez que fuimos a una iglesia, yo miraba al frente, y eso fue suficiente para entender que mi bendición estaba aquí. Yo miraba al frente, abría con los ojos abiertos, y yo cerraba los ojos y veía a todos los adoradores. y yo cerraba, abría otra vez los ojos, los volvía a cerrar, y yo veía a la gente de acá de la iglesia.
Cerraba los ojos y miraba afuera. Yo veía el ambiente de Venezuela, de Monay. Yo dije, listo, mi bendición está allá. Y así lo sigo creyendo. Y pueden venir fatalistas que nos vamos a morir de hambre, que nos vamos a morir de sed, que nos vamos a... Escúchenme, yo sigo orando que nada de lo que venga nos haga desobedecer a Dios. Y bajo ese principio yo sé que Dios nos va a bendecir. Y yo hoy te invito a que tú ores bajo el principio enmarcado dentro de la voluntad y el propósito de Dios sobre nuestra vida. No tengas miedo, no tengamos miedo. Mañana puede salir otra noticia. Mañana pueden haber pronósticos diferentes y aún peores de lo que se han lanzado hasta hoy. Pero tú no dependes de los pronósticos de este mundo. Tú dependes del diseño divino de Dios en tu vida. Y si usted va a la palabra, los hijos de Dios, en la palabra no se ve un hijo de Dios muriendo de hambre. Y yo me agarro de esa promesa. Dios nos va a sostener, Dios te va a sostener. Dios va a bendecir tu casa, Dios va a bendecir tu familia, Dios va a bendecir tus hijos, Dios va a bendecir tu negocio, Dios va a bendecir todo lo que tú tienes bajo el principio enmarcado en el propósito de Dios sobre tu vida. No lo olvides nunca. No lo olvides nunca. Pastor, ¿cómo oro? Los discípulos dijeron a Jesús, enséñanos a orar. Y le enseñó la oración. Ahora, si alguien a mí me pregunta y me dice, pastor, ¿cómo voy a orar? Ora bajo los principios enmarcados en el propósito de Dios: santidad, obediencia, dependencia de Dios, fidelidad a Dios, fe en Dios. Bajo esos principios difícilmente te vas a quedar sin bendición. La vas a recibir porque Dios lo que promete, Él lo cumple. Amén. Y cierro con esto en esta mañana. Señor, nos preguntamos ¿qué va a pasar? ¿Cuántos se han preguntado eso en casa? ¿Cuántos se han preguntado qué va a pasar? Esa es la pregunta muchas veces. ¿Qué va a pasar ahora? Yo le tengo una respuesta. ¿Qué va a pasar? Que Dios nos va a bendecir. ¿Qué va a pasar? Dios nos va a dar la victoria. ¿Qué va a pasar? Dios te va a proveer. No vas a quedar desamparado. Dice, pero entonces, ¿qué debo hacer? ¿Qué tienes que hacer? Buscar aún más de la presencia de Dios. A veces nosotros esperamos que alguien nos dé una palabra, porque a veces vivimos de palabras, salimos a la calle esperando que alguien nos hable y no que Dios nos hable. Estamos más pendientes de lo que otros nos hablen, de lo que Dios nos habla. Entonces voy a ver a la calle a ver a alguien que me dé una... O sea, vivimos como los pronósticos, vivimos como la lotería, esperando que alguien nos dé un número. Y Dios no es así. Dios ya tiene una palabra para tu vida. Dios te llamó a bendición. Dios te llamó a vivir bajo bendición. Que hay momentos en nuestra vida que tenemos que tomar decisiones, porque a veces fracasamos. Y fracasamos no porque Dios lo planifica. Fracasamos es porque decidimos mal y dejamos de orar a Dios. Pero no porque Dios lo planifique. Y debemos entender. Y allí está el peligro de atribuirle las obras de Dios al diablo y atribuirle las obras del diablo a Dios. Y la gente dice, no, yo me equivoqué porque Dios fue el que me habló, pero no importa, hace 15 años fue eso. No, Dios no se equivoca. ¿Y por qué me pasó esto? Revísate bajo qué principios también decidiste. Porque toda decisión trae consecuencias. ¿Por qué el mundo está viviendo esto? A veces nosotros decimos, bueno, son señales. Sí, son señales. Y se van a cumplir y vendrán otras señales.
Pero el mundo vive esto hoy en día es por causa del pecado, por causa de la desobediencia, por causa del engaño, por causa de la idolatría, por causa de los deseos sexuales, del desenfreno, de la perversión sexual. Por eso el mundo vive hoy lo que está viviendo. Si usted analiza dónde esta pandemia fue dura, en los países que se desenfrenaron en los deseos sexuales de sus habitantes, echándose varones con varones, blasfemando contra Dios. Países que celebraban fiestas paganas y vestían a Cristo de homosexual. En fiestas paganas, en carnavales, se disfrazaban y hacían carrozas y vestían a Cristo como homosexual, y se besaban hombres con hombres en la carroza donde iba Jesús. ¿Usted cree que Dios se agrada de eso? No. A Dios no, con Dios ni se juega ni se blasfema. Y esos países hasta hoy en día, su curva de contagio, de plaga, ha ido creciendo. Porque tienen que pedir perdón a Dios por lo que hicieron, tienen que arrepentirse. Y el arrepentimiento es otro principio bajo el propósito de Dios en tu vida. Tú tienes que pedir y arrepentirte de aquello que tú sabes que está mal y que se convierte en un obstáculo para tú ver el resultado que esperas en oración. Entonces, ¿cómo hacemos? ¿De dónde vendrá el socorro? ¿De dónde vendrá la respuesta? Viene de Dios. Deja de estar jugando a la lotería cristiana. Abro la Biblia y me callo allí. Vamos a ver qué me dice. Otros les gusta la profecía emocional. Dame una profecía, háblame ahí. ¿Qué tiene Dios para mí? Casi que se leen las manos allí para descubrir el propósito. El propósito de Dios no lo descubres a través de la mano. Lo descubres a través de la presencia de Dios, de la intimidad. ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? Lo descubres cuando tú oras. Y Dios te dice, decide de esta forma porque te voy a bendecir. Pero nos hemos apartado de eso. Es más fácil hoy pagar un precio baratico a pagar el precio que Dios quiere que paguemos para que descubramos su propósito. No nos gusta orar, no nos gusta ayunar, no nos gusta levantarnos de madrugada. No nos gusta nada de eso. Queremos solamente que alguien nos diga que mañana va a Dios a enviar a alguien con una transferencia y te va a llenar la cuenta. Eso es lo que me gusta escuchar. Ese es el Dios que habla. Ese es el Dios que responde con fuego. Ese es el Dios. No. Dios va a cumplir lo que prometió contigo, basado en los principios, bajo propósito de Él. Filipenses capítulo 4, y cierro con esto, versículo del 6 al 7. Filipenses capítulo 4, versículos del 6 al 7. Dice: por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego en acción de gracia. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones y vuestros pensamientos en Cristo Jesús. Si tú quieres ver resultados en tu oración, preséntale. No solamente le enseñes, preséntale, entrégale esas peticiones a Dios. Porque tu respuesta está en la mano de Dios. Así dice este punto. Tu respuesta está en las manos de Dios. ¿Qué voy a recibir? ¿Cómo lo vamos a hacer? ¿Qué va a pasar? ¿Qué viene después de esto? ¿Sabe dónde está eso? En Dios. ¿Sabe dónde está
¿O dónde estuvo todo lo que has recibido hasta hoy? En las manos de Dios. ¿Sabe de dónde ha venido todo lo que tienes? De las manos de Dios. Es muy feo hablar de uno todo el tiempo, ¿verdad? Pero debemos testificar las cosas que Dios hace en nuestra vida. Y en los momentos más difíciles de nuestra vida, Dios siempre ha respondido. Dios siempre envía a alguien. Dios siempre usa a alguien. Dios siempre escoge a alguien, escoge a uno de sus ángeles y los envía. Te los presenta. Y tú dices, gracias, Dios. Tú dices, Señor, tengo este pensamiento, porque Dios conoce todos nuestros pensamientos. Él conoce lo que tú estás pensando. Él conoce tu agenda oculta. Nada es oculto delante de la presencia de Dios. Él sabe lo que tú estás pensando hacer dentro de un año. Y yo entendí eso. Yo decía, no, es que a Dios no lo puedo ocultar, no le puedo ocultar nada a Dios. Y yo decía, si esto es fuerte, nos iremos. Yo decía, no, tengo que decírselo a Dios porque Dios ya lo sabe. Es que esto tiene que... Y si pasa esto, y si pasa aquello, y si me quedo sin esto, y si mis hijos se quedan sin aquello, y si mi familia se queda sin aquello. Y siempre Dios respondía con lo que yo creía que Él no tenía. Y parece contradictorio lo que estoy diciendo, ¿no? Pero ¿sabe por qué Dios muchas veces hace esas cosas? Para enseñarte a ti que todo lo que a ti, o que lo que tú crees que a ti te falta, ya Él lo tiene para ti. Y siempre llegaba alguien que Dios usaba. Siempre Dios enviaba a alguien. Siempre Dios usaba a alguien. Siempre Dios usaba algo que nos decía, tu bendición está allá. Tu bendición está donde nadie quiere ir. Así resulta. Resulta que tu bendición está donde muchos no quieren ir ni quieren estar. Pero allí está y Dios lo sabe. Y Él lo hará conforme a lo que Él crea y sepa que nos conviene. Pero siempre con algo en tu corazón y en tu vida. Es que todo lo que a ti te falta enmarcado en el propósito de Dios, Él lo va a proveer. En Dios no podemos perder. Porque muchas veces nosotros decimos, bueno, oramos, pero se murió. Sí, pero no se perdió. Ganó. Y ganó algo más que un milagro. Ganó la salvación. Yo he orado por gente que me llaman y están mal, ya listo. Y cuando termino la oración y abro los ojos, han muerto. Y yo le preguntaba al Señor, ¿y por qué sucede eso? Me da pena, yo oro y la gente se muere. Y Dios me dijo, ¿tú crees que se mueren? ¿Tú crees que se pierden? Que hay pérdida físicamente. Pero ¿sabes qué hay? Cuando alguien ora y se arrepiente y muere en medio de una oración, hay victoria para esa persona y para su familia. Y claro, nunca vamos a orar por alguien queriendo que se muera para que eso se cumpla. Pero en Dios no hay pérdida. Si algún día tenemos que irnos de esta tierra, nos iremos y sabemos que vamos a irnos con el Señor al final. Entonces, por nada estés afanoso. No te afanes por nada. Solamente disfruta el estar con Dios. Disfruta la presencia de Dios. No te afanes el día de mañana. A veces sacamos cuenta y decimos, bueno, me falta esto, me falta aquello. El día jueves, no tengo cómo hacerlo el día jueves. Mire usted, es domingo y usted ya está afanándose por lo que va a venir el jueves. Los pájaros, las aves no trabajan, no hilan. Pero el amor de Dios las alimenta. Y es que Dios en los pequeños detalles nos enseña. Mire esto, es algo tonto, pero para tu vida debe representar mucho. Yo llego a la casa, subo
un breque, el tanque se llena de agua. Y a mí me molestaba cada vez que el agua se derramaba. Se me derrama el agua. Y cuando alguien nos ayudaba en casa o nos ayuda en casa, lo primero que le decimos es: no bote agua. No porque seamos incómodos, sino que yo siempre he pensado: se está botando agua, a alguien no le llega agua, ¿no? Pero uno siempre queriendo ser mejor que Dios, ¿no? Pero siempre digo: no, que no se bote el agua, porque me atormenta ver que se bota el agua. Pero una mañana, tempranito, comienza a llenarse el tanque, y en una de esas el agua se bota, se derrama. Y yo comienzo a mirar el agua derramándose. El agua bajaba, cae en la base que soporta el tanque, de ahí se derrama por la tubería, y abajo habían pajaritos, 6, 7, bebiendo del agua que se derramaba. Y yo decía: ahora entiendo, ellos no trabajan ni nada, ni llenan tanque, pero Dios les da el agua que se derrama de ese tanque. Así es Dios con nosotros. Si Dios lo hace con pajaritos, ¿cómo no lo va a hacer contigo, que eres su hijo? ¿Qué padre le da a su hijo cuando le pide alimento? En vez de darle pan, le da piedra. Ninguno. Aún más Dios, nuestro Padre, con cada uno de nosotros. Y allí entendí que no debemos afanarnos. Una cosa es tener afán y otra cosa es tomar previsión. Son dos cosas muy diferentes. Ser diligente. Usted puede ser diligente, usted puede decir: sí, yo quiero proyectarme, quiero hacer esto, quiero hacer aquello, pero esa diligencia no puede estar por encima del afán, o no puede dejarse ahogar por el afán. La diligencia debe estar por encima del afán, mejor dicho. Así que yo te invito a que no te afanes por nada, solamente presenta tu oración a Dios. Y Él va a traer la paz, no como el mundo la da, sino la paz que necesitamos en este tiempo. Ya hay gente que se está asustando por lo que va a venir después. Ay, dice la gente, viene otra gripe o viene otra plaga. No, eso lo sabes Dios. En Él están todos los secretos, en Él están todos los tiempos, en Dios. Hay gente que mata a famosos, hay gente que mata a políticos. Dice: hay predicciones, para este año se muere. Y la gente se llora. ¡Ah! Y pasa el mes donde dijeron que se iba a morir. Y está más vivo que el que lo predijo. ¿Sabe? Porque los tiempos son de Dios. Y Dios determina en nosotros el querer como el hacer por su santa voluntad. Y se cumple eso en nosotros porque Él así lo determina. Amén. Así que yo te invito en esta mañana a que tú puedas tener la certeza y la convicción de que tú vas a vencer por medio de Cristo Jesús. Yo no soy sensacionalista, pero sí me gusta ser muy realista. La aflicción va a venir. Bájate de esa nube, que esto, que aquello, que lo otro. La aflicción va a venir. Alguien me decía por allí, como lanzándome un dardo, y me decía: bueno, ¿dónde están los días mejores? ¿Dónde están los días de gloria? Yo pregunto: ¿el comer hoy en día no es un día mejor? ¿El vivir hoy en día, donde la gente se está muriendo en un hospital, no es un día mejor? El sentir la presencia de Dios en tu casa, con tu familia, porque antes no teníamos tiempo para nuestra familia. Antes no teníamos tiempo para nuestra familia. Antes éramos nosotros solamente. Ahora en casa hay alguien que se agrega al altar familiar. Hay alguien que está haciendo en su casa el altar familiar. No sabe cómo se hacía, pero ya lo hace. Esos no son los días de gloria. Porque los días de gloria no tienen nada que ver con un aumento en tu cuenta, no tienen nada que ver con un aumento en tus bienes. Los días de gloria tienen que ver con que la presencia de Dios esté todos los días en tu vida y en tu casa.
Y la gloria de Dios no solamente se habla, la gloria de Dios se trae pagando un precio. Se trae orando, se trae obedeciendo, se trae creyéndole a Dios. Y yo sigo diciendo y seguiré diciendo, vienen días mejores. Vienen días mejores. Y si no vienen, no me importa. Dios sigue siendo Dios, pero vienen días mejores. Y los días mejores son cuando me levanto y veo mi familia, veo mis hijos, veo la iglesia. Sí, pero esto, lo otro. Mientras estemos vivos y mientras esté el último suspiro, yo siempre creeré que Dios tiene lo mejor para nuestra vida. Amén. Vamos a orar en esta mañana, ya finalizando. Quiero orar por los que están en casa. Quiero orar por gente que hoy quería venir a este lugar, pero sé que ya vamos a hacerlo próximamente. No nos desesperemos, sigamos creyendo, sigamos viendo la gloria o visibilizando el propósito de Dios sobre nuestra vida. Y vamos a entonar, no sé si los músicos están por allí, vamos a entonar esta adoración que, como les decía al principio, fue una canción que Dios nos dio y hoy la estamos estrenando para el Señor. Y usted escúchela. La vamos a estar pasando, si Pablo tiene listo eso ahora, por el grupo de la iglesia. ¿Ya la tiene? Ok, ya Pablo la está pasando, ¿sí? Al grupo de la iglesia, para que usted la ponga en práctica. Es una canción que Dios me regaló y los adoradores terminaron de arreglarla y quedó especial para adorar al Señor, para decirle que en Él vamos a vencer y en Él esperamos. Amén. Viene, amén. Algo grande
prometido, mi Jesús. Tú estás conmigo, así lo has prometido. Decláralo, contra ti pelearán y jamás te vencerán. Así ha dicho Jehová, él te librará. Contra ti pelearán y jamás te vencerán. Así ha dicho Jehová, él te librará. Contra ti pelearán y jamás te vencerán. Así ha dicho Jehová, él te librará. Una vez más. Contra ti pelearán y jamás te vencerán. Si lo ha dicho Jehová, se ha dicho Jehová, él te librará. Te adoramos. El Señor nos dará la victoria en medio de cualquier situación. Solo tienes que creerlo. Tú estás conmigo, así lo has prometido. Crea esta palabra. Tú estás conmigo, así lo has prometido. Señor, en esta mañana Tú estás conmigo, oramos así lo has para seguir prometido. creyendo, levantando nuestra fe. Señor, yo oro Yo te pido que tomes el control de cada hogar, de cada persona, cada familia que está en casa. Señor, yo no dejaré de creer, no dejaré de esperar. Tú eres mi convicción, tú eres mi seguridad. Yo venceré en el tiempo de aflicción. Yo venceré en medio del dolor. Tú estás conmigo y así lo has prometido. Señor, hoy me levanto en fe. Con convicción esperaré. Algo grande viene y no desistiré. Así lo ha dicho Jehová. Él peleará por ti y no te vencerán. Así lo ha dicho Jehová. No podrán vencerte, porque Él peleará, pelea y seguirá peleando por ti. Señor,